Amigas y amigos, muy buenas noches, los saludo con afecto, transmitiendo desde Linares número 74 en la colonia Roma Sur. El día de hoy en historias, leyendas, anécdotas y tradiciones de la Ciudad de México, en el canal de Tu Diputado TV, tenemos un tema muy interesante, el tema del Palacio de Lecumberri. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es la historia de este Palacio Negro? ¿Quiénes han estado presos? ¿Qué acontece ahí? ¿Espantan realmente, como dicen algunos? No se lo pierda. Vamos a ver esto y mucho más. Volvemos en unos segundos. Pues están con nosotros nuestros invitados permanentes en este programa: Jesús Adolfo Gres Monzón, abogado, historiador, estudioso de lo paranormal, y nos está acompañando en esta tarde-noche lluviosa aquí en el centro de la ciudad, en la colonia Roma Sur. Sergio Aguayo, que también es nuestro invitado permanente. Él, aparte de estos temas, pues es una persona muy entusiasta también en la historia de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, diputado. Buenas noches. Bueno, a ver, Jesús, ¿qué pasó con el Palacio Negro, Palacio de Lecumberri? ¿Por qué esa leyenda? ¿Cómo empieza la historia del Palacio de Lecumberri? ¿Lo edifican para qué? Platícanos. Bien, en la Ciudad de México, antes del Porfiriato, estaba lo que se llamaba la cárcel de Belén. Obviamente tenían ahí un hacinamiento, no había una readaptación social. ¿La cárcel de Belén dónde estaba? La cárcel de Belén está ahora en lo que es Niños Héroes y Valderas, más o menos. Ahí está actualmente una escuela, inclusive, lo que fue la cárcel de Belén. Y en este lugar había mucha población, como es un problema que en la actualidad siempre ha ocurrido. Así es. Estaban hacinados, había una problemática tremenda con los reclusos, no había una readaptación social como pues ahorita tampoco hay mucha. Y entonces en la época del Porfiriato, por ahí por el año de 1900, se creó el Palacio de Lecumberri como el último grito de la moda en México de lo que era un reclusorio, y contemporáneo a esto también se creó lo que fue el Hospital de la Castañeda. Fue obra del Porfiriato con tratar de dar una comodidad a los presos que no estuvieran en ese hacinamiento. Se hizo una torre que vigilaba todo el entorno donde estaban todas las crujías. Tenían forma como de estrella donde estaban colocadas las crujías, y la torre era una forma como los tenían controlados, como los tenían vigilados a los presos. Es una obra del Porfiriato, en ese principios del siglo XX, que quería don Porfirio pues hacer de la Ciudad de México una ciudad de primer mundo, una ciudad de estilo europeo. ¿Y este palacio fue edificado, es profeso para cárcel? Sí, claro. En 1871 se hace una reforma al Código Penal. Así es. Y se anexa un proyecto arquitectónico del Palacio de Lecumberri. Empieza a construirse en 1885 y se termina en 1900. El 29 de septiembre de 1900 es inaugurado. Y ese diseño panóptico es muy interesante porque a partir de una torre central y galerías en forma de estrella. Panóptico significa pan todo, óptico que ves todo. Así es, con muy poca vigilancia se puede vigilar todas las galerías, y es muy eficiente, ¿no? Que en su momento fue un edificio revolucionario. Así es. Ajá, bueno, entonces empieza a funcionar como palacio como prisión del Palacio de Lecumberri. ¿En qué año? En 1920. Cumple 113 años. Lo inaugura Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. 29 de septiembre cumple 113 años. Ese edificio. Así es. ¿Y cuánto tiempo estuvo funcionando como prisión? Bueno, hasta de entrado los años 76, ¿verdad? Exactamente. En el 76 deja de ser prisión y lo convierten en Archivo General de la Nación. Ahora, era prisión mixta, hombres y mujeres, pero en el 54 únicamente se crea el penal de mujeres y abandona a las mujeres ese penal. Así es. En 1954. Y ahora es la sede del Archivo General de la Nación, donde tiene documentos valiosísimos. Muy valiosos. Estamos hablando del Acta de Independencia de México para empezar a platicar, documentos de importancia histórica para el país, microfilms, transcripciones, videos de todos sus archivos originales, toda la documentación de la administración pública de 1821
a 1910, una colección de mapas y 2 colecciones cartográficas, documentación administrativa correspondiente a la época colonial, archivos particulares que por su importancia se han trasladado al Archivo General de la Nación. Realmente es interesantísimo ir, yo recuerdo haber ido un par de veces, ya ahora como Archivo General de la Nación, y es impresionante lo que hay ahí, o sea, realmente vale la pena que nos demos un tiempo para conocer al Archivo General de la Nación. Pero bueno, ¿qué les parece, amigos, si vemos un video muy interesante y estamos con ustedes en unos minutos? Adelante. De México hasta la creación de la Universidad Autónoma de México. Ese mural lo pintaron presos que estuvieron aquí en Lecumberri. Se dice que fue en colaboración de David Alfaro Siqueiros. Eso no está testificado, pero es como la versión que hay, uno de los tantos mitos. Y bueno, no tengo la fecha exacta de cuándo se pintó el mural. Ahorita está en muy malas condiciones porque es una zona que no tiene ventilación. Y bueno, el mural se explica por sí solo, abarca desde la conquista de México, la independencia, Revolución Mexicana, menciona algunos tratados importantes como Plan de Ayala, Plan de San Luis, las constituciones, trae por ejemplo la ilustración de Morelos, trae algunos participantes insurgentes, y hasta la creación de la Universidad Autónoma de México, que es hasta, me imagino, casi a finales de cuando cierran la penitenciaría, que eso va a ser en el 76, hasta esos hechos históricos abarca ese mural. Ya nos encontramos aquí en el mural, que se habla que lo pintaron presos, que estuvieron aquí en Lecumberri. Como podrán ahorita observar, no tiene nada de luz, es una zona que no está restaurada. Como bien decía, abarca desde lo que es pues la época colonial, la independencia de México, la Universidad Autónoma de México, y bueno, aquí era la sala de usos múltiples de los presos. Por testimonios de presos que estuvieron aquí, creemos que en la parte de abajo era donde estaban las butacas. Aquí había una especie como de cine, no sé dónde estaba el proyector o la pantalla, pero aquí también era un taller de lectura y se habla de que incluso en algunos momentos aquí se daban clases. Me imagino lo que era la primaria y secundaria para los presos que estaban aquí en Lecumberri. Y tiene un poquito de mezcla entre lo que es la cultura prehispánica por algunos murales que observamos, digamos son unas culturas, y pues tenían su plataforma, su auditorio, donde daban también algunas conferencias. Bueno, no tiene mucha calidad el video, pero ahí lo que podemos apreciar es de que existe un mural que se le atribuye al maestro Siqueiros y que habla de la historia de la conquista del país, de la colonia, y que hay además un biombo que sí es de Siqueiros. Ese sí está comprobado. Que es comprobado, el otro no está comprobado. Está comprobado, es una presunción. Dicen que posiblemente Siqueiros tuvo que ver en los días que estuvo preso ahí para hacer la pintura, pero sin embargo no está comprobado. Que además era visitante frecuente Siqueiros, sí, de Lecumberri. ¿De los compañeros presos o qué? Pues sí, es que estuvo 4 veces. O sea, como preso, sí. Sí, pues era un luchador social, un comunista. Por ser revueltas también. Y además, traía pistola y era de armas tomar, ¿no? Sí, era de izquierda. Por sedición social estuvo en 2 ocasiones. Sí, incluso se le achacaba que tuvo que ver en el asesinato de León Trotsky. Sí, bueno, y sobre todo porque León Trotsky era del ala trotskista, que era enemigo de Stalin. De hecho, cuando Lenin se le atribuye a Stalin la muerte de Lenin, y cuando viene la lucha por el poder,
Stalin se apodera del aparato burocrático del Partido Comunista, huye Trotsky y llega a México porque le dan asilo político. Y posteriormente, pues el brazo de Stalin llega hasta acá, hasta México. En ese entonces era muy difícil la travesía hasta América. Imagínense ustedes, de Rusia hasta acá. Llegan, se introduce, había mucha vigilancia en la casa aquí en Coyoacán. De Coyoacán de Trotsky, y entonces el asesino no puede meter nada. Ramón Mercader, y toma un piolet, ¿cómo se llama? Un piolet de alpinista. No, era un piolet para remover el carbón, ¿no? Aparentemente era para el carbón. Entonces sí, era para mover el carbón, el de la chimenea. O no sé, vamos a checar este tema, pero bueno, utiliza ese fierro, digamos, que tenía una punta, un gancho. Así es. Y eso es lo que le hunde en la cabeza, ¿no? En la cabeza. Y bueno, se le atribuye esa muerte a Stalin, con el brazo de este asesino, que estuvo preso además. Estuvo preso y después ya cuando se libera se va a España y muere allá. Pero ya no le dieron, era belga español. Y ya no le dieron honores, porque él esperaba salir y regresar a Rusia con honores en la época de Stalin. Pero ya no le tocó. Si hubiera salido de prisión en la época de Stalin, hubiera sido un héroe nacional. Sin embargo, las postrimerías del comunismo, del socialismo, se le reconoció, aunque no como él hubiese querido. Por matar a Trotsky. Por matar a León Trotsky. Que además Trotsky traía pues una línea muy parecida a la de Lenin. Sí. Muy parecida a la de Lenin. De quitar el aparato burocrático, más bien el brazo armado, los soviets armados, etcétera. Bueno, sigamos con Lecumberri. Sí, bueno, esta prisión tenía capacidad para alrededor de 800,000 presos. Se hace una ampliación en 1908 y da para 1,200, pero hacia los años 50, 40 empieza otra vez la sobrepoblación. Híjole, fue insuficiente. Tremendo, habría alrededor de 4,000, 5,000 presos. Era impresionante porque precisamente ahí se crea este nombre del Palacio Negro, porque empieza a aumentar la corrupción, el maltrato, la insuficiencia jurídica, el tráfico de drogas hacia adentro, en fin, se convierte en una prisión que no readapta, ¿no? No, pues que va a readaptar. Oye, ¿y por qué no han arreglado esos murales que se le atribuyen a Siqueiros? Bueno, falta de presupuesto, seguramente. Se han intentado muchas ocasiones en que se hagan los arreglos correspondientes, pero hasta ahorita sigue así. El otro mural que pintó, ¿El biombo? El otro biombo, el mural que pinta en un biombo, se llama Licenciado, no te apures. Es una crítica a los abogados que únicamente extorsionan, digamos, a los presos porque les dan largas y no les ayudan jurídicamente. ¿Y les sacan dinero? Así es. O sea, licenciado, no te apures. Así se llama. Tú eres abogado. Soy abogado. Licenciado, no te apures. Pero no soy penalista. Bueno, pero de todas maneras es lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo. La diferencia es de que el pobre preso, pues sí está pagando con su libertad o con la falta de libertad alguna sentencia, y pues el penalista le saca dinero. Pero igual también algunos abogados civilistas y administrativos, le sacan dinero, y laborales. A veces hasta ya el asunto está perdido y todavía le siguen sacando dinero a la pobre gente. No todos son así, por fortuna. A ver, sigamos con el también estuvo ahí Valentín Campa, sí, sindicalista. El ferrocarrilero, ¿no? Ajá. El dirigente sindicalista que estuvo en prisión por la huelga aquella famosa. Sí, estuvo Eberto Castillo, José Agustín, escritor. El escritor. Sí, José Revueltas, Juan Gabriel incluso, y el escritor colombiano Álvaro Mutis. Oye, también Mataviejitas, que estuvo también preso ahí, que luego se escapó. Fue Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas estuvo, claro. El Goyo Cárdenas. Y también estuvo un muy famoso ladrón que se metía y que se escapaba de todos lados, y que no se escapó de Lecumberri, pero sí se escapó de la cárcel de Belén, porque ya luego lo regresaron a Lecumberri. ¿Cómo se llamaba ese? No lo recuerdo. Ese no sé, pero también estuvo el filósofo Eli de Gortari, Ramón Guevara Niebla, Demetrio Vallejo también estuvo ahí.
en fin. ¿Y cuántos líderes del movimiento de Oye, 68? y Goyo Cárdenas, a propósito de Goyo Cárdenas, pues se tituló de abogado, si no mal recuerdo, sí, ¿no? La historia de Goyo Cárdenas es muy especial. Él era un estudiante de medicina, de química, algo así, de medicina, y él estaba haciendo experimentos, supuestamente estaba haciendo experimentos para volver a la vida. Volver a la vida a la gente. Un poquito como tú alguna vez comentaste el golem de Praga, ¿no? Querían hacer algo así como un golem, pero aquí no tenía las palabras del rabino para ponérsela en la mente. Sí, porque el golem utiliza una palabra clave, dicen que el principio es el verbo, el nombre de Dios, y se lo ponen en la frente para darle vida al golem. Darle vida al golem. El golem es un muñeco de arcilla, que lo hacen de arcilla, y luego el rabino en Praga le pone la palabra sagrada del nombre de Dios, la palabra sagrada del nombre de Dios. Y entonces de pronto el golem cobra vida. Dice Borges en una de sus poesías que se llama El Golem, que está muy interesante esa poesía, que ojalá la pueda leer el público. Narra, por ejemplo, qué es lo que hace el golem, que aprende a barrer, aprende un poco a nunca hablar, y entonces Borges hace una poesía maravillosa. Pero bueno, regresamos un poquito a este amigo. A Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas quería regresar a la vida. A la gente. Pero claro, las tenía que matar. Obviamente, las mataba y hacía sus experimentos. Ya tenía una patología, obviamente. Y entonces descubren en su casa, en Tacubaya, no me acuerdo. Sí, Tacubaya, los cadáveres y pues un asesino serial. Pero es que primero empezaba a matar prostitutas. Así es. Él salía, y agarraba una prostituta y se la llevaba a su casa. Te di un libro hace ya varias semanas que narran precisamente este asunto. Bueno, sucede que, ¿cómo se llama el libro? ¿Te acuerdas? Se llama... Es muy bueno, se lo recomiendo. No recuerdo, pero... De leyendas de la Ciudad de México. Este libro nos narra precisamente lo que tú me estás señalando, lo de Goyo Cárdenas, cómo iba por las prostitutas. Las llevaba a su casa, las ahorcaba. Una vez ahorcadas, las intentaba revivir. Al no poder revivirlas, hacía un hoyo ahí atrás en el jardín y las enterraba. Y así estuvo con, si no mal recuerdo, 2 o 3 prostitutas, hasta que llevó a su novia. Esa novia era hija de un abogado penalista muy prestigiado. Y cuando pues desaparece la muchacha, la novia, empieza a buscar la policía, y entonces el primer sospechoso es el novio, claro, porque más lo vieron con él, en fin, entonces se equivocó de persona, de víctima. Y entonces pues van y se mete la policía, encuentra la fosa, removida la tierra, empiezan a sacar la fosa, y ¿cuál es la sorpresa? Que encuentran cadáveres de varias mujeres. Y entonces se llevan a Goyo Cárdenas a la prisión, lo meten primero a un psiquiátrico, y se les escapa. Era una gente muy inteligente. Demasiado inteligente. Que además luego estudió Derecho en la prisión. Estudia Derecho en la prisión precisamente por lo que comentaba el licenciado Sergio, que los abogados que no sacaban a la gente, entonces se interesa por la ciencia jurídica, empieza a estudiar leyes, ayuda a muchos presos a salir de prisión precisamente, y obtiene su título de abogado ya en Lecumberri, ya en prisión. Y empieza a sacar presos él adentro. Así es. Y se hace muy famoso. Y le hacen un homenaje luego en la Cámara de Diputados, en Donceles y Allende. Caray, hicieron un homenaje, todos los diputados de pie aplaudiéndolo, porque ya era una celebridad. Además le dieron la amnistía, ya después de mucho tiempo, que determinaron que ya no era peligroso, y una gente muy inteligente. Él se escapa del psiquiátrico cuando se entera que iban a practicar esta operación lobotomía, que es la separación de los hemisferios. Cuando una gente es muy violenta o no tenía remedio psiquiátrico, le seccionaban los 2 hemisferios, y entonces quedaban más tranquilos ya como plantitas, reconocían a veces, saludaban, ¿cómo le va, licenciado Gres? Pues aquí nada más, ya no se enojaban, o sea, no había comunicación entre los hemisferios. Cuando se entera Goyo Cárdenas que le querían hacer eso, se escapó, y lo fueron a agarrar, creo que en Guerrero lo fueron a agarrar allá. Y fue muy interesante toda su historia. ¿Quién no se va a escapar con eso? Sí, pero es que además era un tipo con un coeficiente intelectual muy alto, muy brillante. Se cree que Pancho Villa escapó de ahí, pero no. Pancho Villa estuvo recluido ahí, lo trasladan a Santiago Tlatelolco, y él escapa de Santiago Tlatelolco, no de Lecumberri. Y en la cárcel de Belén, no me puedo acordar, este preso,
que escapa de cárcel de Belén. Chucho el Roto, creo. Chucho Roto. Chucho el Roto. Creo que llega Jesús él ahí. Arriaga. No, el que es Chucho Roto es otro, el que se disfrazaba, era el genio de los disfraces. Era actor y tenía una posibilidad de disfrazarse de una manera muy especial. Entonces entra a la cárcel de Belén y él le dice, no voy a durar aquí, me voy a escapar. Pues todo el mundo lo toma a broma. Lo ve, quién sabe cómo se hace de sus pinturas, de sus ceras, en fin. Y cuando llega un policía, él empieza a trabajar las facciones del policía y hace una máscara de cera de las facciones del policía. Y en el momento oportuno, cuando ve que el policía estaba en la parte final de la prisión, él se pone la máscara y ya tenía alguna ropa ahí y sale y todo el mundo pensaba que era el policía. Y entonces no supieron cómo se escapó hasta que lo vuelven a prender, y entonces fue cuando él le pregunta cómo se escapa y él declara eso. Es muy interesante. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Hubo dos escapes famosos. Uno fue de Alberto Sicilia Falcón, un cubano, un narcotraficante cubano. Sicilia Falcón. Él escapa de una manera muy singular porque hace un túnel hacia Héroes de Nacosari, que ahora es Eje, ¿ya? Y escapa por el túnel. ¿Y se escapó? Y se escapó. ¿Y no lo agarraron? No lo agarraron. Y otro fue Dwight Walker, narcotraficante estadounidense. Su mujer le ayuda y pues güero él, de ojo claro, lo ayuda y lo viste de mujer. Y él sale por la puerta vestido de mujer y escapa. Y posteriormente en Estados Unidos escribe un libro. Incluso National Geographic hace un documental de su escape, aquí en una prisión extranjera. A ver, vamos a ver la otra parte del documental que tenemos, a ver si se ve un poco mejor, con más luz. Vamos a ver si lo podemos apreciar. Adelante. Mi nombre es Isela Juárez Puga. Mi cargo es dar talleres aquí en el área de servicios educativos. Y estoy en el Archivo General de la Nación. ¿Qué ocurrió? Fue hace 2 años, estábamos dando un taller, una compañera y yo, eran las 8 de la noche, entramos al baño de ahí del auditorio de aquí del archivo, ahora es que lavarnos las manos, y oímos como un lamento de mujer. Y en eso mi amiga y yo le digo que sí era el aire, ¿no? Que se estaba haciendo aire, y no estaba haciendo aire. Lo volvimos a oír cerca, porque se oía muy, muy cerca, y un lamento muy dramático, que daba así miedo. Y en eso las dos agarramos, que abrimos la puerta, pues nos echamos ahora sí que a correr, ¿no? Pues bien espantadas. Le comentamos a mi jefa que nos habían espantado en el baño, y pues empezaron a reír, así como diciendo, ay, sí, todos nos dijeron, es que es el aire, está haciendo aire. Y no estaba haciendo aire, era un lamento de mujer muy, muy cerca. Eso fue lo que nos pasó en el baño del auditorio. ¿Te ha ocurrido otra situación? No. Gracias. Bueno, mi nombre es Nadia Jacqueline Gutiérrez Pérez, trabajo aquí en el Archivo General de la Nación, en el área de servicios educativos. Estaba en cargo de dar visitas guiadas, y de los presos pues más conocidos que estuvieron aquí, pues todos los estudiantes del 68, entre ellos, bueno, está Alberto Castillo, José Revueltas, David Alfaro Siqueiros. También hubo otros personajes, bueno, pues por los delitos que cometieron, muy llamativos, como Goyo Cárdenas, Higinio Sobera de la Flora, que se le apodaba el Pelón Sobera. También estuvo aquí el chalequero, que se dice que precisamente el chaleco que usaba era porque traía pues pedazos de piel de las mujeres que habían matado. También estuvo personajes de la Revolución Mexicana como Pancho Villa, por mencionar unos, y bueno, en general fue una gran cantidad de presos que llegaron de alrededor de 3,000 a 5,000 presos en todo Lecumberri. Pues está difícil eso de que vaya uno al baño y escuche un lamento y vea los excusados están vacíos, porque si hubiera un
excusado lleno, pues digo, ocupado, pues piensa uno que es de ahí donde sale el lamento, vecino, que es el vecino. Pero imagínense ustedes que no hay nadie, o están dos personas, y escuchan un lamento que pareciera de el mujer. aire de mujer, y luego más fuerte, más cerca, pues está impresionante. Fátima Roderas, buen tema, saludos, gracias. Salvador Quirós, el oficio de escalofríos solo de pensar en todos los presos que hubieran y cómo vivían. Sandy Pascal, no sabía que había un mural de Siqueiros en ese edificio, había que ir a verlo. Sobre todo, bueno, no olviden ustedes de que se dice que es de Siqueiros, no lo sabemos, no lo sabe nadie. Habría que investigar más al respecto. Los historiadores y los historiadores del arte tienen que investigar más al respecto. Lo que sí se sabe es que hay dos biombos que sí son de Siqueiros. Hay que ir a verlos, desde luego. Manuel Uriarte, sí, pero vale la pena conocerlo, no solo por eso, sino también el edificio en sí es impresionante. Saludos, diputado invitados. Muchas gracias a Manuel Gracias. Uriarte, muchas gracias. Bueno, ¿qué piensan? ¿Espantan ahí o no espantan? A ver, Jesús, tú que eres medio esotérico. Bueno, obviamente científicamente nunca se comprueba nada. Sin embargo, hay fenómenos paranormales que en lugares donde existe sufrimiento, donde ha existido privación de la libertad, en los psiquiátricos también, dicen que las energías se quedan ahí y que a determinadas circunstancias atmosféricas y todo eso, que se pueden escuchar voces, lamentos y algunas circunstancias, inclusive se ha llegado a hablar de lugares en donde se ven imágenes, se ven sombras, pero pues obviamente esto no hay una comprobación científica. Sin embargo, les digo, sí se ha llegado a escuchar, se ha captado inclusive sonidos con aparatos especiales así muy sensibles al sonido, en donde sí se alcanza a escuchar lo que pareciera ser lamentos o voces humanas. Pues un día te vamos a invitar, Jesús, para que nos acompañes, así como cazafantasmas, a buscar algunas situaciones para ver si corres o no y te mantienes tan sereno. Y ustedes nos acompañan también, desde luego, vamos a traer la grabación. ¿Hay algunas situaciones que están comprobadas o no? O sea, hay realmente situaciones de grabaciones que se puedan demostrar. Oye, pues todavía nadie está en la grabación. Bueno, es que estos son temas que la ciencia, la que se dice ciencia seria, dice que no puede ser. Ahora, dentro de la psicología, por ejemplo, vemos el aspecto de Carl Gustav Jung, que es uno de los pilares de la psicología del siglo XX, y él sí cree en el espiritismo, inclusive tiene el pequeño libro rojo, en donde habla de su guía espiritual, un tal Jerónimo. Sí. Y estamos hablando de Jung, que es una de las... Un científico de la mente. De las personas más connotadas dentro del ambiente bueno, de la discípulo ciencia. de Freud. Discípulo de Freud, hasta 1914, en donde se divorcian. Sí, bueno, pues es muy interesante todos estos temas, desde luego, pero bueno, ¿qué hay de científico? O sea, o no. O sea, estamos hablando de la parapsicología de un... Existen algunos personas que se han dedicado a la, no recuerdo ahorita el nombre, de polifonía, sí, en donde se captan, psicofonía, sí, exactamente, en donde se captan ciertas vibraciones como de voz humana y se ponen en lugares donde dicen que se dan esas manifestaciones, y en efecto se ha visto que sí hay sí lo detecta el aparato y sí se alcanza a escuchar la grabación de algunos lamentos, de algunas voces, incluso en alguna catedral, ahorita no recuerdo el nombre, se oían los cánticos gregorianos de sacerdotes o de monjes, que como una especie de grabación. Así es. Se filmaron varias películas en el Palacio Negro, la más famosa, Pepe el Toro. Sí, es cierto. Bueno, imagínense ustedes cuánta gente ha visto esa película en todo el mundo, y ese lugar pues fue donde se grabó todo, gran parte de la película. Yo recuerdo haber platicado con algunos psiquiatras viejos, ya mayores, que me decían, ¿tú sabes por qué le dicen lunáticos a los locos? Yo pues, le dije, no sé por qué. Entonces me platicaban que en los psiquiátricos, antes de tener estos medicamentos tan potentes que son, pues, lograr para que no estén tan exaltados los presos, los dementes, depresivos, les dan depresivos para que se tranquilicen.
porque antes no había más que choques eléctricos o los metían con la camisa de fuerza. Ahora pues con los químicos que hay les dan una inyección y ya se quedan tranquilos o se duermen o lo que sea. Pero antes de esto me decían que cuando no existían estos químicos, estos chochos que le llaman ahora, los psiquiátricos, cuando estaba la luna llena, se ponían más exaltados todos los que estaban encerrados ahí. Y entonces por eso les llaman lunáticos, porque la luna de alguna manera influía en el comportamiento. Y entonces decían, no, cuando iba a haber luna llena, ya todo el mundo lo sabía. ¿Sabe qué? Hoy tenemos fiesta de luna llena, tenemos que tener cuidado. Entonces ya los más peligrosos, los más violentos, les ponían sus camisas de fuerza antes. Y los aislaban. Los aislaban. Y ahora pues ya no, dicen, pues porque ahora el tema de... Con sus calmantes. Pues dan calmantes y ya se queda todo tranquilo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esto? Bueno, definitivamente todos nosotros sabemos que el universo funciona como un todo, como un relojito. O sea, todos formamos parte de ese universo. Obviamente que la luna, como también la ciencia lo reconoce y todos sabemos, la luna tiene influencias incluso en las mareas. Los periodos menstruales de las mujeres dicen que también tienen que ver con las fases lunares. Lo del ambiente, inclusive leyendas como la del hombre lobo, que noches de luna, etcétera. Sí se ha comprobado que las fases lunares sí tienen cierta influencia en la conducta de los seres humanos. Estamos inmersos en ese universo. De los seres humanos, de las plantas, claro, de las mareas. Así las mareas, pues imagínense tantas toneladas de agua que se elevan por la luna llena, la luna nueva, cómo influye también en las mareas, en el pleamar, cómo se influyen las plantas también está comprobado. Las ostras, cuando se abren, es precisamente porque hay una influencia de la luna y de alguna manera hay un cierto magnetismo, atracción que siente el ser vivo y se abren o se cierran de acuerdo a este tipo de situaciones. A las fases lunares, sí. Los peces se comportan también de acuerdo a la luna, pues si hay luz, están, digamos, los tiburones salen a pescar en determinados periodos con más frecuencia que en otros, es decir, la luna influye ahí. Claro. Y entonces en el hombre, ¿por qué no? Claro. Y en la mente del hombre. Inclusive el calendario hebreo es lunar y también muchas de sus festividades tienen que ver con los ciclos lunares. ¿Por qué? No sé, ellos, los que estudian eso. En 1970, José Agustín lo meten a la cárcel, a esa prisión por tráfico de drogas, acusado por tráfico de drogas. Incluso ahí escribe el libro El rock de la cárcel. Pero en el 76, cuando se cierra esta prisión, él dice, debieron derruirlo, es un sitio cargado con las peores vibraciones de México. Él lo anota de esa manera. ¿Eso quién lo dice? José Agustín. Bueno, sin duda, así como hay filmaciones históricas y estuvo presos pues de alto espíritu, revolucionarios y de todo tipo, pues también estaban ahí asesinos. Claro, enfermos mentales, psicópatas, sociópatas, así es. Entonces, bueno, algo tener impregnadas esas paredes, sí, y algo tiene dentro del ambiente ese edificio, ¿no? Sí, por supuesto, para alcanzar a 5,000 presos cuando únicamente cabían 1,000, debe haber sido impresionante. Además hay un principio que has de conocer muy bien, hermético, que todo vibra, nada está inmóvil. Si nos hablan de vibraciones, quiere decir que las energías que ahí se dieron siguen vibrando. Sí, es un principio del Kybalión, de Hermes Trismegisto, que uno de los principios fundamentales es ese que dice Jesús: nada permanece estático, todo vibra. Así es. Y de esas vibraciones, la vibración mental, desde luego, pues se produce, o sea, se está comprobado que hay ondas mentales que son captadas inclusive, no sé si electromagnéticas, o no se da las electromagnéticas. Fíjate, una cosa muy interesante, Raúl, mi hermano, el hermano mayor, que por cierto está aquí presente, es muy escéptico en ese tipo de cosas. Él no cree en nada paranormal, dice que todo tiene una explicación científica y a la busca. Pero un día dice que estaba en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que está en la calle de Fray Servando. Estaba sentado ahí y atrás un perchero, y de pronto se empezó a escuchar tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y entonces
pues el perchero de tres patas empezaba a moverse. Y dice que él estuvo así un rato viéndolo, buscando una explicación por cómo se movía pues un trípode que pesado y que se seguía moviendo así. Pues él pensaba que el balanceo que se iba a quedar en un momento a otro quieto, y no ocurrió eso, se siguió moviendo hasta que de pronto lo detuvo y ya lo hacía así, lo soltaba, se quedaba así. Algo así pasó, ¿verdad? Sí. Algo así pasó, y le digo, ¿entonces qué? Me dice, no tengo explicación alguna. Todo vibra. Entonces, hay cosas que no se explica uno, por más científico que sea. Sí, además hubo gente que sufrió mucho, bueno, que además murieron, pero tenían esta ala espantosa donde estaba el apando, que incluso José Revueltas escribe precisamente el libro del apando. Y después lo hicieron película. Sí, y se hizo incluso una película en donde la gente sufría mucho, estaban semanas encerrados, con el mínimo de luz, de ventilación, de agua y de comida. ¿Y cómo hay gente que le gusta hacer sufrir a los semejantes, no? Porque finalmente yo creo que también son enfermos aquellas personas que, bueno, finalmente ya está un delincuente adentro, pues en lugar de dejarlo ahí que purgue su condena. Que purgue su condena en tiempo, aparte todavía la tortura, le hacen la vida imposible. Yo creo que eso está también muy mal, ¿no? Pues muchas veces no saben quiénes deben estar adentro, si los que están o los que están afuera. Sí, en la época de más corrupción, en la Crujía B, por ejemplo, estaba el mayor centro de distribución de droga, en la E estaban los detenidos por robo, en la F estaban los chavos, banda, en fin. ¿En la J? En la J pues estaban los que habían cometido delitos de homosexualidad, ¿no? Por eso se da pues esta connotación de los jotos, ¿no? De los jotos, exactamente. Bueno, pues amigas, amigos, estamos llegando al fin del programa. Yo quisiera pedirle a nuestros invitados sus conclusiones de este asunto y luego pues decirles un poquito lo que vamos a hacer aquí en su casa de gestión de la Asamblea Legislativa. Bueno, Sergio García Ramírez, que fue el último director de esta Lecumberri, escribe un libro, El final de Lecumberri, y quiero leer algo que él escribió. Después de año y medio de luchar día con día, minuto a minuto, incesante y fatigosamente para alcanzar los fines propuestos, había conseguido convencerme de que algunos de mis colaboradores cedieron al dinero de los introductores de drogas y alcohol, que el enemigo capaz de mantener en la prisión esa fuerza constante y activa, que desbarata en un momento lo conseguido en días, semanas o meses de trabajo, radicaba fuera del penal, que la autonomía de los talleres se mantuvo primero gracias a la influencia política de quienes los manejaban y después gracias al sindicalismo burocrático, que la disciplina entre personal y reos no se lograba mientras subsistiera el poderío de los intereses creados o de los intereses creados por el hombre terrenal en este lugar. Duro, ¿verdad? Duro. Muy duro. Jesús. Bien, yo lo que quisiera es que nuestro sistema penitenciario le diera la oportunidad al interno de reincorporarse a la sociedad. Sí es cierto que hay talleres, sí es cierto que existen educación y que salen a veces ya con certificado de primaria, de secundaria, pero me gustaría que fuera algo institucional, algo que fuera obligatorio, algo que permitiera una verdadera readaptación social, que los centros penitenciarios permitieran, como fue la idea de Porfirio Díaz cuando crea Lecumberri, que hubiera una verdadera reeducación del interno, que le permitiera en el momento en que cumpliera su condena reintegrarse a la sociedad y fuera un hombre útil. Eso sería lo ideal, pero ahorita no está cumpliendo. No. Dicen que es la escuela del crimen. La escuela del crimen, pero es una universidad del crimen. Así es. Porque es de lo más está alto. A nivel licenciatura. El nivel licenciatura. es obligatoria, porque no puedes salir de ahí, y es gratuita. Aparentemente. Porque no te cobran, aparentemente, porque si quieres tener cierta libertad tienes que pagar mucho dinero. Bueno, amigas y amigos, nos vamos, pero antes de esto, ¿qué tenemos en la Casa de Gestión? Bueno, en la Casa de Gestión los martes tenemos salud visual de 12 a 5 de la tarde, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo jueves y viernes de 9 a 10, zumba miércoles de 10 a 11, guitarra jueves de 4 a 6, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, yoga infantil martes y jueves de 4 a 5, arreglo floral miércoles de 4 a 5 y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche. Amigos, nos vamos a
Tenemos algunos comentarios que antes que nos sigamos los comento. Fati Maroderas, me encantan estos temas. Deberían de haber de todos los edificios embrujados que hay en el país. Vamos a entrarle a los edificios embrujados. Se me hace una buena idea, una buena sugerencia. Vamos el próximo lunes vamos a hablar de algunos edificios embrujados que hay aquí. Y vamos a pedirle a Tilapia, que el ingeniero, que también es el científico agrónomo, se lleve la cámara y auxilie a Diana para ir a sacar las filmaciones de ahí para que salgan bien y con buen sonido. Y si te encuentras un espíritu chocarrero, te lo traes para acá, mi querido ingeniero. Vamos a hablar sobre esto, edificios embrujados. Sí, estoy de acuerdo, yo no conozco el edificio, pero sin duda quiero conocerlo. Sandy Pascal, muy bien, hay que ir y vienen y nos platican. Nos vemos, amigas y amigos, hasta la próxima.